Estoy aquí en mi casa con un matrimonio de los más modernos y más conocidos que hay en la televisión. Y no me refiero a Alaska y a Mario Vaquerizo, Marisol y Jorge. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, fantásticamente. Mira, aquí en tu casa, preciosa tu casa. Casaplón, ¿eh? Madre mía. Marisol, Sí. tú eres actriz, guionista, directora de teatro, cantante, historiadora, madre, cleptómana. También. De todo. De todo. ¿Haces humor, haces comedias de siempre? Sí, desde que he podido elegir de alguna manera que me dedicaba a esto, ha sido con la comedia. Y desde pequeña, ya hacía mucho el payaso. Cuando llegué a la escuela de teatro seguía haciendo el payaso y salí y dije, oye, ¿y si lo hacemos así de manera profesional? Y oye, Ahí aquí está, estamos. hablándote la vida. Sí, yo tengo una frase en el WhatsApp, que era una frase que decía siempre mi padre, ¿Sí? que me gustaba mucho esa frase, que dice, con tontadas comeremos, y que ha sido verdad. Ahí Que con tontadas... Yo soy más Profético. yo soy más de que el que es tonto no es para un día. ¿Ves? También es verdad, también es nos verdad. casa. También nos casa. Jorge, bueno, te conoce la gente por el Oregón de Televisión, porque ahora estáis haciendo cine, hacéis televisión, teatro, pero esto, hablemos de teatro. Tú vienes de una época muy oscura, de un grupo que se llama Los McClown, una referencia bueno, aquí de Zaragoza. Exacto, en realidad estábamos los dos junto con gran parte del elenco de Oregón De Oregón Televisión. Televisión, Estamos sí, todos sí, ahí. sí. Esto de la comedia se hace, se nace, se trabaja. Yo creo que hay que nacer un poco, ¿eh? A mí me pasa como a Marisol, yo desde pequeñito ya... Yo me acuerdo que en clase en Corazonistas, todos los viernes un compañero y yo teníamos que preparar una cosa así de comedia para toda la clase, o si no, había examen. Desde pequeño ya presionado para hacer reír. De siempre me ha gustado la comedia, siempre me ha gustado el humor y yo creo que ese impulso, que si lo tienes desde nacimiento, yo creo que sirve para mucho, ¿eh? Por supuesto, luego hay que hacerse, ¿eh? Luego hay que hacer, bueno, pues prepararse y estudiarlo y saber en qué barro te metes. Pues tú estudiaste en la Escuela de Teatro también, de Exacto, Zaragoza, aquí. y antes eras fontanero. Yo estuve 10 años trabajando de fontanero, sí. Como ella, historiadora. Como ella historiadora, y bueno, historias te podría contar. Bueno. Fontanero de obra, ¿eh? No de ir por las casas, sino de llevar tu barros así de grandes en la lumera, que así se me ha quedado el cuello de Fernando Alonso. Pero llevaba 10 años y dije, oye, mientras no se demuestre lo contrario, solo se vive una vez, vamos a probar. ¿Y qué tal? Entonces Esto me lo... metí a la escuela de teatro súper tarde, a los 28 años. 28, ¿y lo encajaron bien en tu entorno, tu familia y demás? No. No, pero vamos, me respetaron, lógicamente, porque ya tenía 28 años. Quiero decir, el niño ya tenía los huevos negros. Y te juegas lo que quieras, pero ¿en qué berenjenal te vas a meter? Y mira, las circunstancias que yo desde entonces no he parado de trabajar y aquella empresa fontanería cerró hace muchísimo tiempo. O sea, que Mira. fíjate. Y bueno, trabajáis en Oregón Televisión, trabajáis con David Angulo, que compone las músicas, escribís y tal. Esto de hacer humor con música, como lenguaje, ¿qué diferencias hay en teatro, en tele? Las hay, esto digamos todo complementario, pero a la vez es todo diferente. A mí me gusta mucho que también sea diferente, porque es como, pasamos a otro rollo, y entonces descansas del anterior, ¿no? Pero es verdad que la música tiene otro componente, tiene un ritmo y tiene algo que ya te lleva a escribir de otra manera. No es lo mismo, desde luego, escribir con el folio en blanco, pensando en un sketch tal cual, que escribir con una estructura musical que te lleva ya a un verso, a una estrofa, a, El ritmo te empuja a un ahí. ritmo, que la propia canción, según qué ritmo sea, ya te lleva a un tema. El artista también Sí. te lleva a una referencia Sí, ahí a mí me gusta. Se nos da bien, ¿eh? Bueno, gracias. Pues a ver si se nos da bien ahora, que vamos a coger, sin que la gente lo sepa, y vamos a ir a un sitio que no se espera nada de teatro y vamos a ir a meter la comedia a ver qué pasa. A lo Ahí, a lo Jibiri. A lo mego, a lo mego. A lo Mego. Pues vamos a ver lo que. Venga, va. Ahí.